Levi. Vamos a estar hoy hablando un poco con Gerardo Jorge. Gerardo es poeta, es editor, es docente universitario en Artes de la Escritura. Y bueno, vamos a hablar de todo, de lo que salga, pero un poco hablando del libro Pero ninguna palabra sobrevive, que salió el año pasado, un libro de cuentos de mi autoría, que salió por Editorial Malicia. Así que bueno, Gerardo, un gusto estar con vos acá y charlar un rato como charlamos siempre, pero bueno, públicamente hoy. Bueno, gracias, Alan. Bueno, yo a Alan lo conozco un poco más desde el ángulo de la poesía, que es el mundo al que más me dedico, el que más siento pertenencia, pero también conozco la escritura de Alan de narrativa, de cuentos, y un poco a partir de ese cruce y del título del libro que acabas de mostrar, ¿no? Que es una referencia a la poesía de Mario Montalbetti, poeta peruano. Quería empezar preguntándote un poco un tema que siempre me interesa pensar cuando hay esa especie de escritura que atraviesa diferentes formatos, ¿no? Diferentes géneros, si querés, que es cómo pensás la relación entre lo que escribís como poemas, ¿no? Y lo que aparece buscando la forma de un relato, en este caso, ¿no? ¿Cómo pensás esa relación, sobre todo teniendo en cuenta que la frase que da título a este libro es la cita del final de un poema de Mario, ¿no? De Mario Montalbetti. ¿Cómo ves esa relación vos desde la escritura? Sí, bueno, a ver, creo a mí me llevan a zonas a veces un poco distintas, la poesía o la narrativa. Te diría a ver, la poesía en general la uno a una vivencia un poco más íntima, si se quiere, que la narrativa, pero si tuviera que vincularlas, bueno, me parece que la narrativa se vivifica mucho, eh, funciona mejor cuando se sustenta, cuando tiene como algún sustrato poético. Me parece que en general los cuentos se fortalecen cuando están anclados, por ejemplo, en imágenes que funcionan bien. Bueno, obviamente cuando la escritura narrativa, la prosa, deviene, al menos por zonas, deviene menos funcional y más poética, me parece que también funciona bien. Así que yo lo conectaría por ahí. Creo que de alguna forma la narrativa bebe de la poesía, o sea, necesita de la poesía como para funcionar de alguna manera. Eh, Alguna vez alguien me dijo que justamente el alma, el corazón de cualquier relato, incluso en el ámbito de la dramaturgia, lo mismo son las imágenes. Eso es lo que después alrededor de ese corazón se va construyendo el relato, en el caso de la narrativa. Ahora, yo en mi caso veo como me tocan por zonas distintas. La poesía me toca por zonas un poco más personales, o como que me permito pensar ahí, sí, pensar ahí, te diría, zonas un poco más íntimas. Claro, bueno, igual esa idea de que la poesía antecede un poco, ¿no? Hay como que es como el motor inmóvil de la escritura y después ahí va permeando otros formatos, ¿no? Es lo que me parecía escuchar en lo que decías, ¿no? Pensaba en esta idea justamente de Mario también, ¿no? De Montalbetti, que sé que es una lectura que a vos te interpela mucho, que es esta idea de Mario de que la prosa o la narración son poesía aplicada, justamente, ¿no? O sea, esa idea de que la poesía en sí misma tiene como una especie de fuerza y de radicalidad, ¿no? De estar colocada como en los bordes del lenguaje y que después hay como operaciones, ¿no? En la narración muchas veces, en la relación que las narraciones y que la prosa establecen, entre comillas, como con la realidad, ¿no? En las cuales lo que se ve es cómo se aplican, entre comillas, determinados principios, determinadas fuerzas de la poesía a otros fines, de pronto, ¿no? Pero que está como sostenido, un poco, vos decías esto, ¿no? Como está un poco como sostenido igual un relato o cualquier tipo de escritura más allá de su género, un poco por la fuerza de lo poético ahí.
Sí, totalmente. Incluso hay veces en mi caso me pasa en algunos cuentos, por ejemplo, que un cuento surge íntegramente a partir de una imagen inicial que se afinca, digamos, y no hay nada más, al principio no hay nada más que eso, digamos, como lo único, y todo el relato se va construyendo para llegar a ese lugar, y a veces pasa lo contrario, pasa que hay una historia que en principio parece funcionar, pero que uno se da cuenta que falta algo y muchas veces lo que falta son instancias, las llamadas poéticas, a veces, digo, eso falta, insisto mucho con la imagen, también podría ser con algo más logopédico, un pensamiento, Mm. pero digo, a veces algo falta y lo que falta es poesía y a veces te diría lo único que tenés inicialmente es algo que tiene que ver con la poesía y que después, bueno, eh, en mi caso se desarrolla más, te diría, normalmente de manera narrativa, pero sí, totalmente. Totalmente. Y esa relación entre el poema, ¿no? Digamos, como una fuente, ¿no? Como una fuente de la cual beben otras escrituras, digámoslo así. Esa relación entre el poema como una fuente de la cual se nutren otras escrituras y lo narrativo, por ejemplo, ¿no? O el cuento en particular, que es un universo en particular, al cual yo soy bastante ajeno, por otra parte, pero quiero decir, como hablo un poco así como a tientas, ¿no? En este caso. Es decir, la ves en escritores, en escritoras que te interesen, digamos, también, esa traslación, esa idea de una relación, quiero decir, podés identificar alguna tradición, qué sé yo, por ejemplo, dentro de la escritura aquí argentina, latinoamericana, donde vos veas ese tipo de, sí, como de vínculo, digamos, entre el impulso de escritura del poema, permeando también la narración, el relato. Sí, bueno, de manera bien contemporánea, Mm. son Cámara, Harwicz, sí creo que hay una tradición, me parece que hay una tradición de hecho que cada vez se fortalece más. Si querés, es mi sensación, esto es lo que te digo, me parece que durante mucho tiempo se privilegió a veces en la narrativa la eficacia del relato, lo que es Mm. que hablando de Montalbetti, él dice que a veces la narrativa se subsume a lo cinematográfico, entonces viste que hay sobre todo en el mainstream, hay como una idea de eficacia narrativa e incluso de eficiencia narrativa, pero me parece que cada vez más se bebe de lo poético y aparece quizás una prosa cuyo sentido no es a veces tan inmediato, cuya parte gramatical incluso a veces no es tan inmediato, que a lo mejor hasta entrar en ella cuesta un poco más, pero que también genera otro efecto de lectura que no tiene nada más que ver con la historia que se está contando, sino también, bueno, con cómo se cuenta y que, bueno, que de alguna forma incorpora como no sé si hablar de mecanismos del poema, pero lo que dispara el poema también aparece en la narrativa, ¿sí? Pero creo que hay una tendencia a que eso crezca. Y además, bueno, en el caso particular del cuento, bueno, son también dentro de la narrativa de las formas más condensadas, entonces allí también creo que se puede nutrir de lo que el poema hace naturalmente, que es bueno, tratar digo, muchos poemas, siempre hay excepciones, ¿no? Pero tratar de decir lo más que se pueda de la manera a veces más económica, ¿no? Me parece que hay esas dos conexiones. Mm. Claro, bueno, siempre me acuerdo de esa idea de Pizarnik, creo que era que citaba Arturo a veces, que decía que Pizarnik le había dicho que no podía escribir novelas o narrativa porque no se sentía dispuesta a escribir las partes de relleno, ¿no? O sea, como las partes, dice, lo que pasa entre una cosa y otra, ¿no? Como Sí, que, como que el poema no tiene obligación de escribir qué pasa entre una cosa y otra, ¿no? Al revés, ¿no? Como siempre hablamos del vacío interno, ¿no? Como de la escritura, en la poesía, me parece. Y en la narrativa, yo veo
de todos modos veo que más allá de que ese impulso a veces esté permeando, hay como un pacto, ¿no? Como que se establece, que es bastante más explícito, más evidente que en el poema, ¿no? O sea, en general, ¿no? Como a veces de pronto puede estar permeando, como decías vos, como una especie de, de movimiento plástico de la escritura poética dentro de una narración, pero hay como un pacto a veces a partir de lo temático, incluso, ¿no? Que muchas veces aporta la legibilidad, ¿no? O sea, como que verías una diferencia igual en términos de cuánto se ofrece a lo legible un tipo de texto y el otro, digamos, en ese sentido. Sí, desde luego, desde luego. Pero igual, Hmm. personalmente creo que lo más interesante tiende a ir en el arte en general, te Hmm. diría, bueno, la escritura también, por los vacíos. O Hmm. sea, por eso te digo, me parece bueno, que esta cuestión plástica del poema de la que hablabas recién, cada vez más va a aparecer en la narrativa porque probablemente estemos cansándonos de la narrativa fácil de digerir o más fácil de digerir, digamos. Me parece que probablemente haya una línea importante de la narrativa que vaya por ese lado, porque naturalmente el arte creo que va para el vacío, ¿no? Claro, no, ojalá, yo soy más pesimista, ¿viste? Porque es verdad que esta idea como de los formatos narrativos contemporáneos que están como muy permeados, incluso en la escritura, me parece, por esto que a veces dice Lucrecia Martel, ¿no? Como la lógica de las series, la lógica de tomar como un tema, ¿no? Como de actualidad y elaborarlo un poco, pero establecer ahí como una especie de transacción donde, bueno, como la narración, su mecanismo casi adictivo a la manera folletinesca, ¿no? Ese intercambio que se da un poco siempre lo veo como una especie de frontera donde el poema tiende a ir a menos en comparación con eso, ¿no? Quiero decir, ¿no? Es más difícil que entregue esa contraprestación que entregan las narraciones, incluso a veces más experimentales, pero no quiero abundar en ese discurso antinarrativo, pues no creo en eso, quiero decir, pero te pregunto porque me genera curiosidad, sin ser una persona tan ducha en la Sí. actualidad de la narración, cómo ves esa especie de encrucijada, ¿no? Como de la imaginación narrativa, bueno, la narración es lo que hay por todos lados, ¿no? Quiero decir, digo, por eso lo que vos decías de lo cinematográfico que permea o que se adueña a veces de la escritura literaria, ¿no? Y bueno, qué sé yo veo como que hay un tránsito, hay una transacción muy fuerte que se da todo el tiempo, ¿no? Sí, por otra parte, sí, puede ser. A ver, yo te diría que soy optimista. Me parece que siempre el arte encuentra la manera de renovarse. Seguro. Por otro lado, también es cierto que a veces las narrativas más experimentales y los procedimientos más experimentales, bueno, son amables o son más amables. Digo, a veces hay literatura que disfrutan más los escritores que un Sí, 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 público. son amables para una minoría, digamos, Claro, ¿no? Son parte entonces de una transacción minoritaria o de nicho, sí, en efecto, sí. me parece súper bien que coexistan porque también hay como procesos transicionales, te diría, donde a veces si querés uno, eh, digo, si pensamos, como dice Montalbetti, que lo poético está más en la periferia del lenguaje, bueno, uno naturalmente comienza en el centro porque culturalmente, socialmente estamos situados más en el centro del lenguaje y bueno, progresivamente vamos explorando hacia zonas más periféricas, más border, más limítrofe y me parece bien que esa sea, eh, que ese sea el proceso y cada uno en la exploración llegará hasta donde se sienta cómodo, hasta donde le interese, digamos, pero me parece bien que coexistan un poco las dos cuestiones y sí me parece quizás es más difícil en la tradición del cuento, no digo que sea imposible ni mucho menos, pero es más difícil esta cuestión de una permeación plena a lo poético, pero yo quizás en el terreno de la novela, que por su extensión permite digresiones, que permite quizás eso, permite no ser una linealidad o
sale de lo que es la eficacia narrativa muchas veces, me parece que hay zonas re interesantes y para explorar y que se están explorando, ¿no? Claro, bueno, uno podría aparte pensar en el propio César Aira, ¿no? Como que habitualmente es más como un poeta que un novelista, ¿no? Justamente en esa especie de borde más libre que puede tener el formato de escribir una novela o una narración sin el molde del relato en sí mismo, ¿no? Que aparte es como una especie de molde, el molde noble de la literatura argentina, ¿no? Por otra parte, ¿no? Con una tradición como muy acendrada, ¿no? Muy fuerte. Igual no quiero hablar mucho no sé mucho de relatos y eso. No, pero sí, Aira, bueno, en principio tiene una tendencia importante a, a- a romper con el hilo narrativo. Digo, como que de repente una novela suya progresa en cierta manera y en un momento dispara hacia algo totalmente distinto y bueno, por eso, bueno, eso hay que estar preparado y dispuesto para eso. Digo, si lo que uno quiere es, como vos decís, una literatura más convencional, bueno, quizás se sienta en principio un poco incómoda en ese procedimiento, ¿no? Por decir poco, ¿no? Pero con incómodo, ¿no? Pero te quería hacer un comentario, una pregunta también, entrando un poco más bueno, en lo que yo conozco de tu escritura, ¿no? Y preguntarte un poco, tanto en los poemas, ¿no? Como en la narración, ¿cómo ves el rol, la presencia del elemento de lo contingente, ¿no? Como de lo que remite a lo histórico, a lo particular, ¿no? Que a veces es un elemento que en la poesía se tiende como a borronear un poco, ¿no? Viste, como en cierta concepción un poco como cristalizada de la poesía se tiende a ir hacia un espacio como de borramiento de esa historicidad o de esas marcas, ¿no? Y en la narración, en cambio, parece ser casi como una especie de elemento como fundamental, ¿no? Como darle cierto contorno de referencia a lo que se escribe. Te quería preguntar igual ahí en el continuo entre las dos formas de escribir, ¿cómo ves el rol de eso contingente en la escritura? Es decir, si te parece interesante, si te importa cómo inscribir eso, esas marcas históricas, marcas hace una especie de afuera de la escritura, en la escritura, ¿no? Mm, a ver, me parece interesante, te diría de alguna manera, si es genuino, ¿no? O sea, eh, en tanto no sea programático, no se verifique que es programático, o en tanto no sea algo forzado o reclamado desde la sociedad, la comunidad, ya sea la comunidad de la escritura, digamos, abarcativamente editorial, etcétera. Eso, qué sé yo, por decirte algo muy concreto, este año empezaron a aparecer como concurso tras concurso que por la situación de la pandemia, bueno, pedía o cuentos de ciencia ficción o cuentos que directamente tuvieran que ver con COVID. Eh, entonces, a ver, naturalmente esto que experimentamos ahora va a permear en la escritura y va a permear en todas las escrituras, me parece, de manera más o menos explícita va a permear. Ahora que eso sea algo reclamado, digamos, o sea que, digo, Mm, obviamente las editoriales que organizan los concursos, todos están en total libertad, digamos, de mm, pedir el tema que consideren conveniente, digamos. Pero claro. bueno, insisto, esto vuelvo a lo de la pregunta, a lo de la pregunta o respuesta anterior, esta cuestión de que creo que lo más interesante del arte suele ir por los territorios vacíos habitualmente, ¿sí? Mm, Entonces, bueno, no sé si todo lo más interesante contemporáneo va a surgir por ejemplo, por volver al ejemplo, con literatura vinculada a COVID o explícitamente vinculada a eso. Entiendo que el ánimo siempre va a permear, pero digo, la contingencia histórica
debe permear, tiene que permear, no sé. Y en última instancia, ¿viste esos cuadros flamencos donde lo que dice el título del cuadro está pasando de fondo y es como un detalle de fondo que se pierde en el cuadro y en primer plano hay una escena que nada tiene que ver con eso y que en general tiene que ver con una escena más pequeña, más doméstica? Pienso... Como si fuera el paisaje con caída de Ícaro de Bruegel, por ejemplo. Ahí va. Pero bueno, Bruegel y creo que varios pintores flamencos tenían, de su época, tenían esa cuestión, y a mí eso me parece como interesante. Ok, con los dioses de fondo, con los personajes mitológicos, está pasando determinada cosa. Bueno, ¿y qué le pasa al hombre de a pie por delante? ¿Y qué relación en general remota tiene con aquello, ¿no? Eso me parece que... Bueno, pero es otra manera de referirse a lo contingente, ¿no? Que es como, no, yo siempre pienso como que hay como una polaridad, ¿no? Como en la escritura, que es que hay artistas que proponen su propio temario, ¿no? Su propia agenda, que puede estar a veces de espaldas a los temas que está discutiendo la sociedad en un momento dado, y hay otros artistas que trabajan dándole como un nuevo ángulo de mirada a las discusiones preexistentes, ¿no? A las discusiones que ya están instaladas, ¿no? En general, estos últimos artistas tienen como más éxito en forma inmediata porque responden a un rol más demandado para la cultura, ¿no? Que es como decir, que mire de otra manera lo mismo que están discutiendo otras disciplinas, otros saberes, ¿no? Pero Sí. digo, las dos son formas igual que vos mencionabas de referirse hacia afuera, ¿no? Quiero decir, no de instalar la escritura en una especie de no tiempo, no lugar, eso es lo que digo, ¿no? ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero insisto, para mí es importante que lo histórico, ya sea lo histórico, incluso hasta lo histórico personal que puede dar a la literatura, que sea genuino, digo, que no sea algo implantado externamente o que no sea una demanda de la afuera, digamos, que sea en última instancia como genuinamente lo que está ocurriendo históricamente te interpela, te conmueve. Me parece que si está dada esa condición, digo, si hay una condición de verdad, digamos, que te lleva a una escritura, a mí me parece que está bien. ¿Viste? Chekhov decía que corregir un texto tiene que ver con encontrar donde uno faltó a la verdad o no dijo la verdad, una cosa así. Bueno, eso. Si no hay verdad, si no hay algo un motor genuino de ese texto, bueno, no sé si a mí me interesa tanto, pero además creo que se percibe mucho cuando lo hay. Creo que hay una percepción de cuando, si querés, una literatura sigue la corriente, sigue la tendencia, o cuando incluso permeada por la corriente, bueno, tiene un plan, un programa más propio, ¿no? Y desde el punto de vista después también, bueno, de con qué materiales trabajar, ¿no? O sea, porque eso de la contingencia es como, o lo histórico, como material, ¿no? Pensaba, bueno, vos sos científico, ¿no? O sea, es como algo, bueno, yo digo científico, no sé cómo te querrás definir vos, pero digo, vos sos científico, pensaba, a ver, yo siempre me acuerdo de un poema de Decio Pignatari, de unos poetas concretos, que es este que se llama Interesere, donde él dice, en la poesía interesa lo que no es poesía, en la ciencia interesa lo que no es ciencia, en la política interesa lo que no es política. No es como toda una fórmula que se repite, pero que siempre lo asocio con esta idea que tienen diferentes artistas, ¿no? Como yo lo pienso en poetas latinoamericanos y latinoamericanas que me gustan, que siempre insisten sobre eso. A veces que es esta idea de que lo mejor de la poesía y de la escritura viene como de afuera, ¿no? Un poco, o sea, siempre esta idea, no sé, en Parra que estudió matemática, Zurita estudió ingeniería, ¿no? Esa idea de que hay algo de una lógica hay una intrusión ahí que logra desarmar como las lógicas ya cristalizadas al interior de lo artístico, ¿no? Y pensaba un poco en esa idea como de doble pertenencia,
¿no? Como de estudiar o hacer ciencia y hacer literatura o escribir. ¿Cómo veías esa relación? Porque, bueno, un poco como que esos saberes, ¿no? O las referencias a ese mundo como el saber científico aparece en lo que escribís normalmente, ¿no? Por lo menos yo siempre que tengo más presentes los poemas, aparece mucho ahí también, ¿no? ¿Cómo ves esa transacción entre esos mundos, ¿no? ¿Cómo la pensás como un material que usás simplemente o más desde una idea de que todos los lenguajes tienen que volver a comunicarse un poco también? No sé si se entiende la pregunta. Sí. A ver, bueno, no sabría si lo mejor de la literatura, eso, ¿viste? Esa idea de lo mejor de la literatura, Son frases. claro, pero a ver, en principio te diría que no es algo demasiado deliberado. O sea, yo Mm. soy consciente de que en algún texto, en algunos textos míos aparece como un lenguaje o algunos temas que vienen más del mundo de las ciencias duras, si querés. Eh, pero no es algo no es como un programa, digamos. Es como bueno, como estoy conectado como abrevo, o al menos te digo en la narrativa, sobre todo. En el poema, bueno, quizás sí tenga algo un poco más programático, pero en la narrativa es algo que aparece naturalmente y que aprovecho, digamos, y que además a ver, a mí personalmente me gusta mucho la literatura donde se nota que hay una documentación, que el escritor se documentó para llegar a eso, porque se percibe justamente en los materiales que usa en el lenguaje. Eh, Ahora, bueno, en mi caso es como que, si querés, no me tengo hasta podría pensarse como una especie de pereza, ¿no? O sea, no me tengo que documentar tanto, siempre, Claro. bueno, pero es como que viene más inmediatamente, está como más asimilado por mí, entonces más o menos fácilmente se proyecta en la narrativa, en algunos textos de narrativa. De todas formas, sí te puedo decir que cuando eso pasa, porque no es deliberado, pero a veces pasa, sí veo ahí en esas zonas de los textos, veo alguna pequeña potencia, como que digo, bueno, esto funciona bien, como que le da un peso específico, ayuda al relato. Eh, y después, hablando de manera más general, viste que hace un rato decía, bueno, hay literatura que es más literatura para escritores, digo, que es mejor asimilada por, por personas que ya transitan por su experiencia de lectura o por su experiencia de escritura una periferia del lenguaje. Bueno, me parece que a veces, bueno, esa literatura, que es algo distinto a lo que pasa en la poesía, la narrativa sobre la escritura no sé si es tan habitual y no sé si es tan convocante. No sé a cuánta gente que no venga de ese mundo le puede interesar eh, pensar la escritura, no sé, me parece que si querés a, a un lector que estuviera más en el centro, me parece que probablemente le interese ir hacia zonas de extrañamiento, y dentro de esas zonas de extrañamiento puede estar lo temático y los lenguajes de otras disciplinas. Mm. Digo, a ver, aún si no fuera científico, una novela o un cuento que tratara sobre un matemático me parecería interesante, ¿sí? Mm. O si querés, no recuerdo ahora la autora, pero una autora chilena, pero recuerdo sí un cuento que es sobre la composición del concierto de Aranjuez, por ejemplo. Digo que es un mundo que es totalmente extraño a mí, más allá porque consumo la música más en el centro, digamos yo, pero bueno, pero me parece interesante un texto que hable sobre el proceso compositivo de una persona más hacia el final de su vida, o sea, eso, hay extrañamiento, o puede haber extrañamiento no solo en los procedimientos del lenguaje y en las formas, sino también en los temas, ¿no? Y me parece que esa es una manera, si querés, incluso hasta un poco más democrática podría ser, de producir extrañamiento.
¿sí? Porque extrañar a través de un uso no convencional del lenguaje puede ser poco amable para un lector que no esté en la periferia, pero extrañar a través del tema es extrañar y es convocar, pero bueno, puede ser un poquito más amable. Eso. Bueno, me quedo pensando en esa palabra de la amabilidad en la escritura igual, ¿no? Como que siempre es un... Es un... Es parte de la presión de la afuera sobre la escritura también eso, ¿no? Un poco pensaría yo, ¿no? Pero no, lo que te iba a decir es, bueno, antes decías algo que es que uno, lo de documentarse, ¿no? Me quedé pensando en eso, lo de la documentación y bueno, como que finalmente escribir sobre con estos materiales de la ciencia, de algunos mundos específicos de eso, con su lenguaje, ¿no? Con su lenguaje también, porque a veces capaz no es tanto la idea de lo temático, ¿no? Nada más, sino que el hecho de que un texto esté manchado por el lenguaje de un submundo específico ya genera como una especie de movimiento ahí, ¿no? Esa idea siempre está, que a veces conversamos, que está en el texto de Auerbach sobre Dante, donde dice que cuanto más amplio es el léxico de un texto, más amplio es el mundo que representa también, ¿no? Tiene como un poco esa idea y como que escuchaba un poco como que lo planteabas por ahí. Además, ahí sí creo que realmente hay algo donde la narrativa bebe también del poema, porque viste que está esa idea de que lo poético de algún modo revive al lenguaje, un lenguaje que permanentemente tiende a cristalizarse, ¿sí? Y por lo tanto a decir cada vez menos, lo poético es como que le insufla nueva vida, ¿no? Y qué sé yo, de repente hay un cuento del libro este que hay un personaje que trabaja en un laboratorio de análisis bioquímico, ¿sí? Y en un momento y va pensando las personas que se encuentra a veces, piensa cómo serían sus orinas, cómo describiría las características de su orina, y la orina en la que va pensando va modificándose según su relación con una determinada persona. Pero más allá de cómo eso permeó en ese texto en particular, es cierto que también hay un señalamiento, un llamado de atención, o sea, si uno mira a veces ciertas descripciones de los análisis de orina, por decirte algo súper impresionante, digo, desde el punto de vista del lenguaje, obvio, para el que lo hace de rutina no hay nada ahí, pero digo, para los que quizás no lo tenemos como parte de nuestra rutina, mirá qué poético se puede volver algo Claro, bueno. que no tiene, que para el que lo hace no tiene quizás ningún valor. Bueno, pero ahí hay algo interesante en la relación entre los mundos del lenguaje que hay en una sociedad, ¿no? Como que están compartimentados, por un lado, es decir, no hay acceso libre o manejo libre de esos diferentes léxicos, de esas diferentes maneras de representar una realidad, pero es cierto, viste, como esa cosa que aparece, que es como graciosa, pero que es también casi como programática, que pone Ernesto Cardenal en el Cántico Cósmico cuando dice, ahora los físicos hablan como los místicos, ¿no? Que es un poco la idea de que el lenguaje de la ciencia tiene como, para el sentido común, tiene como una supuesta asepsia, ¿no? En realidad todos los lenguajes están atravesados por operaciones, ¿no? Que en bueno, mayor o menor grado que tienen que ver con lo poético y capaz ahí hay algo importante que es como poder vulnerar la idea de que lo poético es un lenguaje o una zona del lenguaje y hay otras que no son o que no están afectadas por eso, ¿no? En ese sentido te decía lo de restituir un vínculo o devolverle la mirada poética a todos los lenguajes, de todos los mundos del saber, todo, ¿no? Volver a no separar tanto como antes, no creer que están separados realmente, ¿no? total, es que ahí se da un movimiento interesante, porque recién decíamos, bueno, la literatura, la poesía se pueden alimentar de lenguajes más foráneos en principio. Ok, pero si querés la ciencia, también recurre a la literatura y en general Todo el hay tiempo, ¿no? unas ideas científicas importantes que se implantan en función de justamente de recurrir a una metáfora
que describa, que pueda Algo que, decir. bueno, que en realidad, digo, pensemos, no sé, un caso conocido, el gato de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí en realidad no estamos hablando de un gato, estamos hablando a nivel... Es como una gran metáfora eso. Y sin embargo, la forma en que eligió Schrödinger comunicar algo que realmente era difícil de comunicar, cuando él lo planteó, y es difícil lo cuántico es realmente una zona de la ciencia áspera, digamos, difícil. Bueno, era difícil comunicar eso y esa manera en que eligió comunicarlo, me parece que también ayudó a que, a que eso que estaba tratando de decir fuera considerado e incorporado por la comunidad científica, ¿no? Entonces me parece que es un movimiento que va de un lado a otro lado y como vos decís, bueno, no, en definitiva, podría no haber tanta diferencia, tanta separación, ¿no? Si uno piensa de movida que, no sé, en Lucrecio, ¿no? Como que en la idea de que podía haber prácticamente como una tratadística científica escrita en verso, inclusive en algún momento, ¿no? O sea, como, y después ir viendo como una especie de proceso de separación de los lenguajes, ¿no? Como que yo siempre veo como que, o algo que a mí me interesa y por eso te lo preguntaba, da como tu doble inscripción, ¿no? Tu doble vocación ahí es como me parece que ahí está en juego reconocer como que la necesidad de la imaginación está en todos los lenguajes, finalmente, para poder llegar a alguna parte. Creo que en la economía también, ¿no? Digamos, por ejemplo, no solo en la ciencia así como dura, sino en las ciencias sociales se utilizan todo el tiempo, metáforas también, ¿no? O se utilizan procedimientos de los que se reconocen como poéticos. Y ahí se genera algo más interesante, ¿no? Como capaz como no encorsetar lo literario en lo literario, lo poético en lo poético, sino pensar que hay una operación para hacer sobre las lenguas sociales al escribir, o sobre la lengua en general, ¿no? Como que es como liberar fuerzas en vez de atraparlas, ¿no? Mm, sí, total, total. Mientras estábamos hablando, me acordé de algún escrito, mira, mirá a quién voy a mencionar, a Dalmiro Sáenz, ¿sí? Un gran un personaje, pero realmente creo que a veces, que en el caso de Dalmiro, el personaje un poco perjudicó al escritor, a lo mejor, porque tiene textos súper interesantes. Bueno, hay un texto ensayístico que él tenía donde contaba que una vez estaba en una especie de conferencia o congreso que en principio convocaba escritores y que por algún motivo allí había un matemático. ¿Mm? Y el matemático tenía que dar una charla y en principio el matemático empezó diciendo, la verdad no sé muy bien qué hago acá, entre un montón de escritores, como que no pertenezco acá. Y después dice que dio toda una disertación sobre el número cero, que era casi una disertación poética sobre el número cero, ¿sí? Porque decía, bueno, eh, hubo gente ancestralmente que no tenía nada, solo tenía sus espacios vacíos, y entonces la rodeó de un círculo de tinta, y fue como uno de los vuelos más altos de las matemáticas, una cosa así, estoy como rememorando así muy, muy emborrador, y que fue como decía, contaba Sáenz, que fue la intervención más interesante en ese congreso de escritores, digo, y que todos terminaron aplaudiéndolo de pie al matemático, ¿no? Que en principio se sentía o parecía o pensó que se iba a sentir tan incómodo en ese mundo extraño, ¿no? Y bueno, viste, pues ahí aparte, además de pasar esto que estamos diciendo, ¿no? Que es poco como que aparece la potencia del lenguaje en lugares que no están valorados socialmente por eso, ¿no? O sea, sino que son entendidos como un conocimiento o donde se cree que hay una transparencia, el lenguaje donde no la hay, ¿no? También. De hecho, no hay ningún lugar hay una transparencia del lenguaje, de hecho, ¿no? O por lo menos como lo veo yo. Pero me parece que ahí es una zona como, o por lo menos yo siempre pienso en eso, ¿no? Y para hablar con vos se me ocurre volver sobre eso también. No, que ahí hay una zona como que sigue siendo igual como mucho más inexplorada que otras, ¿no? Que otras combinaciones que la escritura artística, llamémosla así, hace con otros mundos, ¿no? Eh, como que hay algo, quizá por lo que decís vos, que es que hay que documentarse un poco, ¿no? Pero ahí hay una zona como interesante
para atacar un lugar, ¿no? Que es como esta idea de que el saber, ¿no? Ocupa un lugar, ese mundo lo manejan algunos, tiene una especificidad, está separado de otros, y eso que es como algo medio angustiante, ¿no? Hoy, me parece, como esa sensación de tener el mundo medio como en fragmentos, capaz un poco se empieza ahora a dar, si se empieza a mostrar como la continuidad que hay en muchos planos, ¿no? Ahí, esa anécdota que describías es interesante también porque es como la idea, aparte de que lo poético aparece donde no se lo espera, o esa idea de la poesía no se parece a la poesía, ¿no? Un Sí, poco. Y lo yo poético aparece donde quiere, diría yo, creo como que lo poético va a encontrar su camino, ¿no? esa relación entre poesía, o yo ya me fui a hablar de poesía, ¿viste? Yo te saqué la narración, pues no puedo más, no puedo sostener más hablar de algo que no sé. No, pero en serio, digo, esa relación entre la ciencia y la escritura literaria, ¿no? Como que hay algo ahí que sigue siendo como, creo yo, un lugar de una transacción súper interesante, ¿no? Como que se da. Eh, en relación con también atacar el sentido común desde otro lado, ¿no? Que no es capaz a partir de una forma dificultosa, como decías vos, simplemente. Yo no tengo nada contra la forma dificultosa, al contrario, quiero decir, contra lo ilegible, pero es verdad que la ilegibilidad es uno de los clichés de la literatura experimental, ¿verdad? O sea, como caminar hacia lo ilegible. Mientras que hay otras perturbaciones de sentido que se pueden dar cruzando universos que la sociedad separa, en cambio, ¿no? O sea, cruzando lenguajes que el sentido común separa. Sí, yo igual no tengo nada contra la legibilidad. No, pero es porque de hecho, bueno, uno me parece naturalmente en algún momento va hacia ahí, porque simplemente se agota un poco de lo más legible. Pero digo, pero no tengo nada contra la legibilidad, eso es lo que quería decir. Me ¿Contra parece la bien. legibilidad o contra la ilegibilidad? ¿Eh? ¿No tenés nada contra lo legible o contra lo No ilegible? tengo nada contra lo ilegible y no tengo nada contra lo legible, no tengo nada contra ninguna de las dos cosas. Te digo, uno, perdón, quizás dije al revés, pero uno va, y creo que naturalmente en algún momento se agota de lo transparente y va yendo hacia zonas menos legibles, pero la verdad que me parece perfecto que haya zonas más legibles. Tampoco sé si uno todo el tiempo quiere estar escalando montañas, ¿no? Por ejemplo. Digo, incluso los montanistas, no sé si quieren estar todo el tiempo escalando montañas. Capaz a veces quieren estar en una playa tranquilamente, ¿no? Sin duda, y aparte, bueno, se puede no tener una identidad definida en relación con ese problema, ¿no? O sea, también, pero en última instancia pareciera igual haber algo como de lo que no se puede leer que está relacionado con la poesía o con el arte siempre, ¿no? Por no saber, me parece que es como el descubrimiento de esa condición sin fondo, ¿no? Como un poco del lenguaje que es la que permite sacarlo de la transacción también, ¿no? Como de sacarlo de la idea de cumplir una función simplemente, ¿no? Pero nos metemos en otro tema ahí que mejor no meternos. Vamos, va, Pero, no, pero digo, y en última instancia, te quiero hacer una última justamente pensando en esto que llegamos acá y que me parece más como entusiasmante, ¿no? Como tema para pensar todo esto que pasa, esta especie como de otras poéticas que están en lenguajes como mucho más, ¿cómo decir?, recónditos para la imaginación cultural, ¿no? Como los mundos no se tocan aparte, ¿viste? O sea, hay mundos que sí se tocan, qué sé yo, las artes visuales y la poesía es como, en mi caso es como el mundo en el que crecí, la intersección entre esas dos cosas y como históricamente se tocaron, ¿no? Pero, y de pronto, qué sé yo, el arte y las ciencias sociales también tienen una relación como mucho más fluida, ¿no? Como solidaria. Viene un sociólogo y lee una obra de arte sacándole los contenidos que le sirven para hablar a la sociedad, etcétera. Con la ciencia, en cambio, hay esta fricción, ¿no? Del tipo no nos conocemos, nosotros, pero esa idea, ¿no? Pero o sea, ahí hay algo que tiene que ver con la imaginación como problema, que es pensar, se puede ser científico sin tener imaginación, viste que está eso, y te dicen, no se puede ser un buen científico sin tener imaginación, pues nunca vas a descubrir lo que no se descubre tampoco de esa manera, nunca vas a avanzar. Entonces te quería preguntar cómo ves el rol, y eso es como, así te meto en algún problema, eh, no, ¿cómo ves el rol de la imaginación? Porque vos aludiste a todas estas discusiones que hubo en el campo cultural, local,
bueno, un poco desesperantes a mi juicio, pero acerca de que hay que escribir en la pandemia, ta, ta, ta. ¿Y cómo ves el rol de la imaginación igual ahí, ¿no? Pensando que lo que pone, que lo que vincula lo poético, lo científico, ¿no? Es como ese gesto igual también imaginativo para dar cuenta de algo, ¿no? Como el ejemplo que usabas recién del gato. ¿Cómo ves la presencia de ese elemento imaginativo en la escritura contemporánea y cuánto te importa a vos, digamos, ¿no? Porque está bien, imaginación hay en todo, ¿no? Pero uno podría decir que hay literatura que es menos imaginativa que otra, claramente, y que tributa en la visión de la realidad que existe, ¿no? O sea, Rayán diría en la convención que nos vendieron como realidad. Bueno, a ver, importarme me importa, y me importa, te diría, sobre todo desde la admiración, porque no estoy muy seguro, me parece que no, de que lo que yo escribo va mucho por esas zonas de altísima imaginación. Me parece que hay algo, pero no necesariamente va por ahí, pero lo admiro en principio. Y creo que, a ver, tenemos un mundo que en muchos sentidos está agotado, y está agotándose, podríamos decir. O sea, es un mundo, antes el mundo en otra época alimentaba la imaginación en el sentido de que había muchísimo por descubrir, hasta geográficamente hablando. Había incertidumbre en los mapas. Entonces, había incertidumbre en los mapas, y entonces eso también traía aparejada una mitología, una creación de una mitología alrededor de eso. ¿Sí? Hasta nada, pensemos en el terraplanismo, pensemos en la Tierra sostenida por elefantes, sostenidos a su vez por la tortuga. Fíjate qué vuelo de la imaginación que hay ahí. ¿A quién se le puede haber ocurrido eso? Pero bueno, es producto de la imaginación alimentado por incertidumbre geográfica, digamos. Hoy hay en muchas cosas y cada vez menos incertidumbre. ¿Sí? En principio, los mapas están... No soy geógrafo, acá puedo estar diciendo una estupidez, ¿no? Pero digo, me parece que sí están más agotados que antes. Eso sí me parece que podríamos afirmar. Entonces, es posible que el lenguaje y en general que la mente sí se mantenga por mucho tiempo más con sus zonas misteriosas o sea, contestándote, me parece que la imaginación es muy importante, porque creo que los hombres, las mujeres necesitamos, todos necesitamos para vivir una dosis de misterio y un mundo que hipervigilado, hiperexplorado, agotado en muchos aspectos, agotándose en muchos aspectos. Me parece que necesita un contrapunto y probablemente pueda venir de ahí. Buenísimo. Bueno, me parece que es una buena manera de terminar, ¿no? O sea, como Creo pensar que que... ya seguimos, además. Y Sí, aparte, despedimos. agradecerte mucho, No, por favor. porque además sé que vos, como todos, estás como súper ocupado, y que, bueno, le dedicaste el tiempo a esto, así que te agradezco un montón, mucho, profundamente. Y después agradecerles también, no lo hice al principio, eso estuve mal porque capaz nadie se quedó hasta el final, o menos se quedaron hasta el final, pero agradecerle a la gente, a los organizadores del Festivalón. Aunque obviamente me hubiera encantado que esta charla fuera presencial, la verdad que generar y mantener estos espacios pese al contexto me parece muy valioso y muy necesario, porque bueno, hay algo de desierto, ¿no? en la situación que estamos, así que está bueno como tener estos espacios de encuentro, así que agradecer mucho.